Con un especial saludo de bienvenida a todas las personas que nos escuchan en este momento en Facebook y aquí en la sala Zoom y quienes nos verán posteriormente por las redes. Les damos nuestra cálida acogida en este taller abierto en el cual pretendemos hacer un examen serio, desapasionado y analítico del rol que puede cumplir la reserva activa de la fuerza pública en los eventos venideros del país. Ha habido una serie de acontecimientos en distintos escenarios de la vida nacional que han venido atrayendo la participación de las reservas, pero queremos en el día de hoy hacer un examen serio, un examen ponderado y un examen sobre las realidades, no sobre eh, las suposiciones. Hoy es 30 de mayo de 2023. Esta es la jornada académica de la tarde-noche de su fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Y entonces vamos a hacer este ejercicio con la participación de todos ustedes con el fin de tratar de acopiar una serie de ideas, pero no pretendemos hablar mucho. La idea es escucharlos a ustedes en taller abierto, ir reuniendo ideas, pero sobre todo que nos enfoquemos en los temas que vamos a plantear para que no comencemos a divagar y no tengamos ninguna concreción final. Entonces vamos a ver algunas de las muchas características que tiene la situación política actual del país para que miremos si sobre eso se está actuando, si no se está actuando, si hay claridad, si no hay claridad o qué es lo que pasa. Pero los colocamos sobre el escenario, sobre el tapete, más con la idea de proponerles a ustedes que tomen nota y que trabajemos sobre esos aspectos y no sobre otros, porque si nos salimos del tema podemos hablar de mil cosas y terminamos hablando de la importancia de la tauromaquia en la vida sentimental de los samuráis y no concluimos nada. Entonces lo que queremos es llegar a puntos porque los temas hay que abordarlos es por subtemas, por métodos, por procesos, por etapas y de esa manera podemos todos eh, entrar en una dinámica mucho más clara. Entonces, el primer aspecto que queremos resaltar de esta situación actual es que el gobierno actual del señor Petro está sin oposición. No hay, por múltiples razones que se pueden enumerar muchísimas y saldrían muchísimas más, pero mencionemos unas dos o tres para estar claros. La número uno es que por ley, por constitución, se dice, por constitución no, por la ley, por lo que está establecido, que quien ocupe el segundo lugar se constituye inmediatamente en la oposición en la campaña presidencial, pero nos tocó un señor con serios problemas mentales que nos lo impusieron la misma dinámica de la corruptela política de derecha, y este señor ni tenía la claridad ni sabía lo que era ser presidente. Él lo que sabe hacer es grosero. Entonces, se quedó el país sin oposición porque además pronto renunció a ese derecho y ahora anuncia que quiere ser candidato de no sé qué cosa. Y ya pues por su edad tampoco es que tenga ni la capacidad, ni la capacidad física, ni la capacidad de convicción. Pero el que salió ganador fue Petro porque se quedó absolutamente sin oposición. Y lo que ustedes saben, el segundo tema que tocaríamos aquí muy rápido es que los partidos políticos tradicionales todos buscaron acomodarse a la mermelada, hicieron parte inclusive de una coalición de gobierno. Y luego entraron en choques y ahora dice que están en la oposición, pero que denos un poquitico de mermelada y volvemos y que no peleemos y que más bien hagámonos pacíficos. Y ahí siguen tira y afloja. Si la oposición fuera como se dice, no habría en este momento ningún ministro, pero comenzando que quien maneja la cartera del interior, que es la que se relaciona con las bancadas, es del mismo partido del señor Gaviria, y entonces ya uno comienza a dudar qué lealtad hay con los colombianos y con los votantes. Entonces, en síntesis, eso es mucho más, ¿no? Pero dijéramos que son puntos muy claves para demostrar que es un gobierno sin oposición. En segunda medida, anoche lo veíamos y hoy lo queremos resarcir, hay una creciente desinstitucionalización
está plenamente concebida por el mandatario y está llevada a efecto por sus equipos de trabajo sin ruborizarse y con el argumento que es el cambio y con la mejor defensa que tienen los politiqueros corruptos es que sus enemigos políticos no quieren que se trabaje por el pueblo. Siempre ese argumento de la palabra del pueblo la utilizan los corruptos de todas las vertientes para justificar cómo desinstitucionalizan el país o cómo vulneran la institucionalidad y la ley. Entonces, está creciente, lo vimos anoche, también lo vimos cuando estudiamos el plan de desarrollo del señor Petro, y nos damos cuenta que son aspectos medulares, que son aspectos gruesos, aspectos trascendentales que requieren una comprensión y un análisis mucho más a fondo, eh, y desde luego del análisis tienen que surgir acciones que correspondan a la medida de lo que está pasando y no simple a acciones con mucho hígado y muy poco cerebro. En tercera medida, miremos aquí, ¿qué más podemos ver? La semana pasada hicimos un examen y una semana antes habíamos hecho otro examen de los contenidos políticos del plan de desarrollo del señor Gustavo Petro. Y una de las conclusiones que sacamos en conjunto, después de escucharlos a todos ustedes, sus reflexiones, es que es un tema que está ideologizado, es un tema que está manejado con una palabrería muy calculada, un lenguaje que tiende a desarticular la estructura de la institucionalidad y a enredar y enmarañar los conceptos con el fin de generar una confrontación. Entonces, la ideologización no es simplemente que es de izquierda, ¿no? Porque si fuera una ideologización simplemente de que sus proyectos son de izquierda y que se someten dentro del juego de la democracia y que después el Congreso le dice que no, pues hasta ahí diríamos que es válido en democracia. Pero es que el fondo del asunto es que con esa palabrería enredada, con esos mensajes calculados que lleva ese plan de desarrollo y con esa intencionalidad que ha demostrado el señor Petro, es que si no es lo que yo digo, nos vamos para la calle todos a destruir, porque es que llegó la hora del cambio y no me ponen cuidado, es grave. Entonces son aspectos muy serios de la situación actual donde debemos centrar la vista, el foco, para poder lanzar la granada de la artillería. Hay una incertidumbre estratégica de la nación entera. Y cuando me refiero a estratégica es porque las instituciones, incluidos los partidos políticos, la sociedad en general, las fuerzas militares, la policía, el sector privado, los entes de educación, etcétera, están en una incertidumbre o estamos en una incertidumbre en la cual todavía como que no atinamos a mirar hacia dónde marcha todo esto. Entonces es un aspecto muy grueso, muy serio, y se viene diciendo desde el mismo día que este señor ganó las elecciones y anunció, por ejemplo, que todos los terroristas de la primera línea quedarían libres. Y luego con sus anuncios de que iba a desaparecer la Procuraduría, que la policía definitivamente sale del Ministerio de Defensa, que él es el jefe de la Fiscalía, que la Procuraduría y la Fiscalía son asociaciones para delinquir, que lo que le están haciendo es allanamientos al Palacio, y la lista sigue, sigue. Fuera de eso, un canciller que tiene más inclinación a ser de las FARC de Colombia, diciendo que el señor Santrich no es un terrorista, sino que fue víctima de un entrampamiento, que no era narcotraficante, sino que le pusieron la prueba, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso genera una incertidumbre y con esos funcionarios que tiene, que en realidad son una verdadera vergüenza, como cada vez que habla la señora que es ministra de Minas o este señor que es ministro de Justicia que sale con el cuento que si le roban un celular es para lo que el ladrón lo llame para que usted le diga que le pague la cuenta y quedan en paz, o el otro que dijo que ha sido un cerco humanitario cuando hubo un secuestro, o el otro que dijo que el ELN hay que agradecerle porque dio un gesto de paz. O sea, son temas gruesos que producen incertidumbre estratégica y que indican
que la desinstitucionalización es creciente y permanente. Viene otro punto, el número 5, que hay una multiplicidad politiquera de distintas vertientes de la sociedad, incluidos los partidos políticos que son de nombre, en realidad son empresas clientelistas, de la politiquería, y están presentando multiplicidad de ideas y prospectos y de invitaciones y de retos y de cosas, pero cero política. Y cuando nos referimos a cero política, es que no se ve por ningún lado un plan, un proyecto, un programa, un derrotero que nos diga, bueno, estamos metidos en un túnel oscuro y la seguridad es fundamental y el desarrollo es fundamental y esa es la esencia del Estado. Entonces vamos a orientar el desarrollo del Estado por este lado y el desarrollo de Colombia y vamos a incrementar la seguridad así ya está. Eso no se ve por ningún lado. Se ve es una multiplicidad política, una rapiña de agresiones, de ofensas y un deseo de unos funcionarios de hacer politiquería y que los vean como los futuros salvadores del país. Y entonces uno se pregunta, si suma lo que le pagan a unos senadores que están en campaña política presidencial, a un fiscal y a Petro, ¿cuánto les vale al mes? Sumemos aproximadamente 250 millones de pesos al mes. Nos cuesta tener a 4 o 5 personas que no están trabajando en lo que los nombraron, sino están dedicados a hacer politiquería por nombrar funcionarios del Estado. Ahora miremos los que dicen ser los partidos políticos. ¿Cuántos hay haciendo politiquería? Pero política seria, ¿cuál? Nos parece que ninguno. Por eso decimos que cero política. Tenemos unas reservas de las fuerzas militares y de policía actualmente con mucho ímpetu, mucho hígado, mucho deseo, mucho chat, mucho WhatsApp, mucho mensaje, pero sin ninguna dirección estratégica y sin un objetivo claro. Porque priman intereses personales, egos, convicciones de que si no soy yo no es nadie, convicciones de que la razón la tengo yo y los demás están equivocados, convicciones de que es que yo ya llevo no sé cuánto tiempo, es que yo hice campaña con no sé quién y yo soy el que tiene que ser cabeza de lista, y que hagamos una reunión de reuniones y de grupos y entonces formamos un grupo de ahí salen los recursos y se les olvida que eso termina en una zagarrera, como decían los abuelos, que no conduce a nada. Entonces, primero hay que organizar algo y eso es lo que falta. Establecer objetivos, planes, metas, responsabilidades y compromisos. Y ahí sí hablemos de que está organizada la reserva y eso no se ve por un lado, que falta dirección estratégica, ya que es esa la dificultad y no otra. Pero hay algo más grave, señores y señoras, es que no hay un proyecto político alternativo. Y nos referimos alternativo al señor Petro, que tampoco tiene proyecto político, sino que nos está metiendo en el comunismo y desinstitucionalizando el país, ni de los que dicen que llaman derecha, porque eso sí aparecen los candidatos que saben de lo divino y lo humano, y que si era que fue que si hubieran votado por mí yo hubiera sido El Salvador, y que si en el Centro Democrático me hubieran escogido a mí yo hubiera sido la salvadora, porque es que fue que señor policía, y resulta que no es cierto. Ninguno de ellos presenta proyectos serios, alternativos, por lo menos a esta locura en que estamos metidos. Entonces vemos que es un cuadro realmente poco halagador, pero que no significa que no se pueda hacer algo. Se puede hacer y mucho. Lo que pasa es que hay que ponerle estrategia, hay que ponerle objetivos, hay que dejarnos, hay que dejarnos guiar por quienes tengan mayor claridad en la concepción, en la elaboración, en la conducción y entender que la política es muy difícil porque tiene muchos escollos. Muy bien lo dijo Mao Zedong, la política es como la guerra sin sangre y la guerra es como la política pero con sangre. Entonces, quien quiera participar en política no puede pensar que va a encontrar un terreno lleno de rosas y de flores y que va a caminar por un césped perfectamente
podado y que va a tener al lado y lado la fronda de los árboles que lo protegen del clima y del medio ambiente, y que va a encontrar ríos de maná y miel, porque eso no es cierto. La política aquí y en todo el mundo es de debate, es de diferencias de ideas, es de sostener principios. Y si no estamos preparados para eso, pues es muy difícil. Entonces, por eso decimos que ni hay proyecto alternativo, ni hay en dirección estratégica de las reservas, ni hay otros elementos que ya enunciamos. Entonces, pasemos a mirar ahora cuáles son las ambiciones evidentes de las reservas que parecerían ser, por lo que ha ocurrido en los últimos días, como el punto de esperanza de gran parte del país. En primera medida, hay unas islas muy bien montadas y unos personalismos peores que los que teníamos en servicio activo. Esa idea que nos enseñaron a todos desde el primer día, que uno era más antiguo que el otro, porque copiaba más o leía más rápido o interpretaba mejor la pregunta en un examen, y luego lo calificaban en unas calificaciones militares que siempre fueron muy dependientes de gustos personales, y hacían una interpolación ahí, establecían unas antigüedades. Entonces, eso nos generó a todos una mentalidad de que yo soy el mejor y los demás no. Que yo era el primer puesto, yo. Es que si fue que si no me pasan esa revista y me tiran duro, yo. Es que yo, entonces el yoísmo, ese que nos tiene como estamos, que nadie quiere ceder y cada uno quiere tener su isla aparte, y que si los demás quieren, pues que vengan y se unan aquí, ¿no? Esa es la mentalidad. O hagamos un grupo y una reunión de líderes, y cuando llegue ese grupo siempre terminen lo mismo, y ustedes me dirán si digo mentiras, que hay que reunirnos, y cuando ya comienzan, bueno, vamos a escoger el trabajo, entonces no hablan de construir los equipos, de proceso, sino mis candidatos son estos y aquí los tengo yo, y si no son los míos, entonces yo me retiro de este proyecto porque no me sirve. Y así es imposible. En segunda medida, lo más complejo es que no hay planeación estratégica. Y la planeación estratégica comienza por lo más elemental, que ustedes todos, señoras y señores presentes, saben que es así y no es de otra manera. Llega una persona a trabajar a una obra de construcción hoy en día, una obra de construcción, óigalo bien, donde siempre se ha tenido el criterio que para ser auxiliar de albañilería o construcción en un edificio, una casa, simplemente lo que hay que tener es buena voluntad y buen estado físico. El trabajo es duro, es fuerte. No, hoy en día, hasta en eso reciben la persona y la someten a una inducción y la preparan y le van dando como una identidad de qué es lo que quiere la empresa, de las medidas de seguridad industrial, de los procesos, de cómo se hacen las cosas, de los horarios. Y después de que la persona queda más o menos empapada de eso, generalmente lo ponen al lado de otro que ya lleva una experiencia, y luego sí ya le van soltando responsabilidades. Por poner un ejemplo, ¿qué significa eso? Que para hacer un partido político, lo primero que hay que hacer es formarse como persona que tiene una mentalidad política. Lo segundo, comenzar a organizarlo de acuerdo con un programa estratégico que ya se ha construido. Y lo tercero, desarrollar ese programa. Lo cuarto, ganar. Y lo quinto, demostrar que es muy bueno y seguir en el ejercicio. Eso es la planeación. Infortunadamente, no la vemos en nuestras reservas. Queremos ya, eso es ya, pero es que hagamos una reunión y escogemos los candidatos y que todo el mundo vote por ellos. Por ahí no se puede, no se debe. Tercera característica es que son unas ambiciones individuales sin ningún proyecto de Estado. Y lo hemos visto ya y lo repetimos y volvemos y caemos en los errores, y se presentan candidatos y que tenemos que votar por ellos porque son de la reserva. Y uno dice sí, por solidaridad, porque perteneció al mismo gremio nuestro, hasta así. Pero ¿cuál es su proyecto? Como dicen los costeños, ¿cuál es tu nota? ¿Cuál es tu cuento? ¿Qué es lo que usted va a hacer? No, que es que yo llego y les abro el camino y de ahí no pasa. No, es que la tarea del dirigente político es trabajar por una comunidad, presentar proyectos para esa comunidad,
defender los proyectos de esa comunidad y seguir defendiendo esa comunidad que lo eligió y buscar ampliar su base con base en ejecutorias, con realidades. Pero no lo vemos, no lo vemos por ningún lado. No sé si ustedes conozcan, pero en lo personal no conozco uno solo que haya presentado un proyecto de Estado. No que nos diga que va a ir a pelear allá por la ley cuarta del 92 o que va a ir a defender allá que las polainas de los policías sean todas de color blanco o que a los soldados les den en el refrigerio todos los días un 250 gramos de proteína. No, de eso no se trata. Proyectos de Estado. Porque queremos que elegirnos y entre nosotros no somos suficientes o no estamos convencidos, entonces hay que elegirlos con votos civiles. Y a la persona civil, ¿qué le interesan las propuestas nuestras? Muy poco. Entonces hay que llevar ideas más amplias. En cuarta medida, hay un desconocimiento total de la estrategia adversaria. Resulta que todos, sobre todo los militares, los policías, estudiamos en las academias nuestras eso, que enseñó el maestro Sun Tzu hace ya casi 3000 años. Al enemigo o al adversario no hay que combatirlo per se, no es a la persona, es a la estrategia. Y hacia allá es que se debe volcar todo o nada en el objetivo principal y nada, todo o casi todo al objetivo principal y nada o casi nada al objetivo secundario. Estamos haciendo realmente la construcción política con base en el conocimiento de la estrategia adversaria o nos estamos dejando llevar de uno de los principios de la guerra que está aplicando muy bien el adversario, que es el señor Petro, que está aplicando la ofensiva y nos está haciendo una maniobra perfecta y nos está llevando a combatir en el campo donde él es experto, que es el del antagonismo, el del choque, el de la virulencia, el del mensaje en la red, el de la ofensa descalificadora. Y entonces se nos va el tiempo y se nos va el tiempo y no vemos nada organizado. Y caemos en el error de pensar de que quienes no cumplen con sus funciones y se dedican a otros avatares, hay que seguirlos, pues si los seguimos a ellos, seguimos en el mismo problema. Y entonces lo que hacemos es prolongar la agonía. Entonces nos parece que la solución es conocer la estrategia adversaria para aplicar la respuesta estratégica a esa intención. Nos parece que es por ahí porque no hay otra forma. Pero para aplicarle una respuesta a la estrategia adversaria, naturalmente hay que conocerla. Cuando estudiamos ciencias militares, desde el primer año nos enseñan siempre que para poder combatir exitosamente a un adversario hay que conocer su capacidad de más probable adopción. Y se hace como una especie de juego de guerra ya y comienza, puede hacer esto por tal cosa, pero no la puede hacer esto por tal cosa. Puede hacer por esto, y al fin el oficial de inteligencia, que es el que analiza, concluye, ese no recomienda, concluye cuál es la capacidad de más probable adopción del adversario. Y es por ahí que toca echarle el ataque principal y el ataque o los ataques secundarios. Eso es elemental. Y si es en la construcción de un proceso logístico, de igual manera, se analizan cuál puede ser la ruta principal de abastecimientos, las rutas alternas, los puntos de control, etcétera, etcétera. Pues eso se llama estrategia. ¿Conocemos la estrategia del adversario? ¿Será que sí? Nos parece que no y por eso lo colocamos ahí frontalmente. También hay otro problema en las ambiciones de las reservas, es que nos falta claridad frente a los intereses de los aliados y no podemos seguir con esa insensatez si es que queremos cambiarlo, porque si queremos seguir haciendo parte de lo mismo, es que toca apoyar al que dice o a la que dice, porque es que no hay más y es el que por lo menos está haciendo. Pues por hacer eso toda la vida es que estamos como estamos, ¿no? Porque no vamos a creer que esto está ocurriendo de ahora. Lean los debates que tuvo el general Ruiz Novoa en los años 60 en el Congreso de la República, verá que era lo mismo. Cuando estaban agarrados entre liberales, conservadores y comunistas y publicaron el famoso libro de la violencia en Colombia. Era exactamente lo mismo. Los liberales que se las tiraban de comunistas, apoyando a los comunistas, y los conservadores que se las tiraban de progresistas también, buscando cómo sacaban ventajas, porque Guillermo León Valencia, que era conservador, no les daba todo lo que pedían. Luego subió Lleras y pasaba lo mismo.
Entonces no vamos a creer que eso es de ahora. Ha sido siempre creer en que los que dicen que están al lado de los intereses nuestros o del país son aliados. No, ellos son aliados desde sus intereses personales. Entonces vemos por ahí un caso en el que queremos resaltar hoy. Hay una persona muy distinguida que cogió todos los días, y ustedes le siguen el tweet, acá 20, 25 tweets en promedio, y todos diciendo lo que ya, y en todos los tweets diciendo lo que ya sabemos, que Petro es tramposo, que es mentiroso, que en tal cosa hizo esto. Y ve uno que en las reservas nos desbocamos a reproducir y hasta se reúnen con esa persona y la nombran de una vez el jefe o la jefe de las reservas. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es el proyecto? ¿Cuál es tu cuento? ¿No? ¿Cuál es tu nota? ¿Cuál es el proyecto de país que tiene esa persona? ¿Qué es lo que le va a cambiar al país? No, que es que hay que sacar a los comunistas de ahí porque es que los comunistas nos tienen arrinconados. Sí, bueno, perfecto. Hay que buscarle la salida. Pero buscarle la salida a los comunistas para que se suban los mismos que nos llevaron donde estamos y repetir la experiencia del Brasil que fue letal. Y quién sabe qué más pasa en Brasil ahora. Entonces nos parece que por ahí no es la cosa. En Nicaragua fue exactamente lo mismo, que por no conocer la historia y entenderla, en Nicaragua los comunistas tumbaron el gobierno de Somoza, que era letal. Y en esa asociación para delinquir, para tumbar el gobierno, estuvieron presentes los Chamorro y los Alemán, que eran de los más poderosos de allá. Una vez en el poder, eh, esa dictadura comunista comenzaron a pelear porque comenzó los hermanos Ortega a apretarles y la dictadura comunista fue perdiendo fuerza y ellos se fueron retirando de. Entonces, cuando vino la elección, el pueblo nicaragüense, desesperado como los tenía el comunismo, eligió a la señora Violeta Chamorro y luego a dos o tres. Y todos terminaron investigados por corrupción, por descomposición, porque el pueblo nicaragüense optó por buscar lo menos malo, y lo menos malo fue peor, porque después se le subió Ortega y ahí tenemos ya el tipo lleva 15, 16 años y no se va a ir de ahí hasta que se muera. O sea que llega a 80 años, ahí tendrá Nicaragua un dictador eterno. Entonces entendamos que no es decir que los que dicen que son nuestros aliados van a tener la solución, porque no tienen proyectos. Si lo tuvieran y estuvieran articulando una respuesta integral de la sociedad contra la estrategia adversaria, no contra el adversario, contra la estrategia adversaria, les creeríamos. Por eso lo planteamos aquí así, en blanco y negro y sin anestesia para que no nos engañemos. Sexto, dentro de las reservas hay carencia de doctrina política unificadora. Un afán de protagonismo, de salir adelante, y cada quien en cada reunión quiere salir con el cuento que mi argumento es este, y es que si hacen mi argumento las cosas funcionan. No, no se trata de decir que si hacen mi argumento, se trata más bien de que montemos una estrategia de cuáles son, lo que decía Álvaro Gómez, que ese tipo era sabio, lo fundamental, y sobre lo fundamental nos ponemos de acuerdo y echamos a rodar la estrategia, entonces esto funcionaría. Seguro que funcionaría, pero queremos ponerle motor de Renault 4 a un Mercedes de motor de 400 centímetros cúbicos, o queremos ponerle a un Ferrari un motor de un Twingo y que las cosas funcionen. Entonces, si queremos poner un Ferrari, construyamos el motor para el Ferrari. Entonces, el motor de Ferrari es una doctrina política unificadora, no de que el candidato es mi general, mi cabo, mi sargento, mi coronel, mi soldado, y que entonces lo que tenemos que hacer es repartirnos por agremiaciones y que porque ahí nos matamos todos, todos, o que por fuerzas no. Si los más capaces son de una sola fuerza, pues que nos representen esos, pero que lleven una doctrina, que tengamos una reglamentación con que decirles, oiga, usted está cumpliendo esto, no lo está cumpliendo, y lo podemos apretar como partido. Pero nombrarlos por creer que son los candidatos o que están con los aliados que son de nuestro lado, olvídese. Eso es meterlos en ese cuento de que todos hagan parte de que yo robo, tú robas y todos robamos y hagámonos pasito. Fácil y sencillo. Tenemos una ambigüedad total para identificar la ruta, porque de dientes para afuera decimos o dicen las personas que tienen las ambiciones, es que la reserva no se une, no, es que la reserva no hay que unirla. No hay que unirla porque es imposible. A las reservas lo que hay es
que crearles una militancia. Pero la militancia no es simplemente decirle, oiga, usted es del partido tal y tiene que apoyar a tal candidato, que es la mentalidad más elemental que hay. No, es que hay que meterle en la cabeza conceptos, principios, fundamentos, objetivos, metas, planes, proyectos y formar que cada líder, cada persona que está ahí sea formadora de otros. Con eso nunca faltará gente capaz y estructurada. Eso no se hace en un día. Eso es alrededor de una visión, de una misión y con un equipo que trabaja estratégicamente. Fácil como el billar, con una bola le pega a las otras dos y hace carambola. Entonces, señores, como no quiero hablar más, porque el que habla mucho se desprestigia, quiero poner sobre el tapete vamos a colocar unas reflexiones y mi coronel Alarcón les va a pedir su participación sobre el tapete y por favor escuchen bien, máximo 3 minutos, en lo posible 2, no discurso, no conferencia paralela, ni fuera del tema, sino sobre los 6, 7 puntos que se ponen aquí para tratar de unificar criterios. Después haremos otro ejercicio, pondremos otros temas y vamos unificando criterios y nos vamos consolidando mentalmente en lo que nos corresponde. Entonces, ya vamos a colocar las reflexiones. Ustedes toman nota y hablan sobre una de esas en 2, máximo 3 minutos, no un discurso, no una conferencia. Como decía alguien que tuvimos en servicio activo, siempre había alguien que nos decía, hay que escribir como para personas de escasos conocimientos o simplemente lo que usted diga que no lo escribe en 5 renglones ya está hablando demasiado. Entonces, primera pregunta para que pensemos. Pensemos antes de que se nos salga el ego y la dimensión de ultrasalvadores que tenemos. ¿Tiene realmente la reserva de la empresa pública la dimensión del problema, perdónenme la palabra, tan berraco en que está metido Colombia? ¿Realmente tenemos esa dimensión como reserva? ¿Todos? Queda la idea para que manejemos. Segundo, ¿hay dentro de nuestras reservas suficientes estadistas, estrategas? O sea, personas a las que se les puede decir, es que a este soldado, a este coronel, a este sargento, a este general que quiere ser, que quiere manejar la reserva, ¿le cabe realmente el país en la cabeza? ¿Entiende que un Estado tiene defensa nacional, tiene relaciones internacionales, tiene economía, tiene finanzas, tiene medicina o salud, tiene vivienda, educación, tiene que tener proyectos así y así? No es que sepa, sea un experto en cada tema, sino que lo entienda y lo maneje y sepa dimensionarlo. Tercero, está bosquejado un proyecto político estructural de parte de las reservas que apunte a transformar a Colombia, porque vuelvo y utilizo la palabra que yo sé que es un poco grotesca, pero es real. En este problema tan berraco en que estamos y seguir pensando en la candidatura de X o Y o participar para el consejo de tal y que ya de ahí es la solución, ¿será que tenemos bosquejado algo más en la mente que nos quepa mucho más allá de la situación? Cuarto, es consciente la oposición, esa oposición que no sabemos qué es, pero que dicen que son de oposición, de acuerdo a lo que les ofrezcan en el Congreso de la República, es consciente de lo que viene para el país. ¿Serán conscientes todos esos que dicen que mis reservas, que yo los quiero y los adoro y se suben a la tarima a hablar cada vez que hay una marcha y tratan de figurar y se disfrazan de camuflado y un poco de cosas? ¿Serán conscientes esos señores y las señoras realmente de lo que viene para Colombia si este señor Petro sigue avanzando con su estratagema que tiene de que por un lado arma una pelea cada vez que se ven problemas, pero que sigue metiéndonos el caballo de Troya por el otro? ¿Será que son conscientes de eso? Quinto, si crece la reserva como entidad política, como fuerza política, ¿cómo actuará la izquierda? ¿Se quedará quieta? ¿Comenzará a actuar por medio de la violencia? ¿Comenzará por medio de las acusaciones tendenciosas en los medios? ¿Saldrá a destruir las ciudades? ¿Saldrá a atacar las marchas de la reserva? ¿O se quedará callado? ¿O dirá a última hora, nos unimos a estos, que estos son los que la tienen clara? ¿Qué va a pasar? Son reflexiones. Entonces, como vemos, aquí estamos abriendo la mente
y queremos sobre esos puntos. ¿Es sólida la lealtad de las reservas con un proyecto político? O si a una persona que está diciendo yo trabajo con ustedes, de un momento a otro le ofrecen una candidatura o algo, o le ofrecen un cargo para un familiar, puestico, lo que sea, deja volteada la reserva y se va para otro lado. Por ahí vemos candidatos que dicen querer representar la reserva y al otro día los ve uno en la foto con el ministro de Defensa, que no es que sea el mayor defensor nuestro. Y por último, esta reflexión: ¿tendrá Colombia un partido político encabezado por las reservas? Entonces, señores, señoras, estas son las 7 reflexiones que están sobre el tablero. Les pedimos muy encarecidamente, no queremos un discurso paralelo, no queremos nada de que es que si me hicieran caso a mí de mi proyecto, esto sería una maravilla, sino que miremos y seamos sinceros y sensatos y digamos, por decir algo, yo quiero hablar sobre el 5º punto. Entonces mis puntos de vista sobre el 5º punto son estos. Listo, le da el turno a otro, todos hablan y si al final tenemos tiempo, se le da una segunda pasada y así hacemos un ejercicio mucho más académico y mucho más instructivo para que nos demos cuenta de la profundidad. Me imagino que ustedes están viendo esto y dicen, oye, qué profundo es este tema y qué lejos estamos todavía, o qué profundo es este tema y afortunadamente hemos avanzado muchísimo. Entonces, mi coronel Alarcón, con su venia, le ruego el favor que le dé la palabra y con todo el respeto, si la persona se nos está saliendo y nos está dando una conferencia paralela, pues le pedimos el favor que se centre sobre un punto específico y nos hable. Adelante, mi coronel Estramo. ¿Cómo no, mi coronel? Buenas noches. Muchas gracias a todos por la asistencia y, por favor, el uso del tiempo para que todos podamos hablar. 2, máximo 3, ojalá sea 2 nada más. Y ya tenemos un micrófono abierto que es el de Bernardo Fuentes, a quien le daremos primariamente la palabra. Adelante, por favor. Y si Gracias, alista... mi coronel. 3 minutos, ok. Bueno, escoger de estas 7 reflexiones que nos ha expuesto mi coronel y con respecto a las ambiciones de la reserva, la verdad que no me detendría mucho en decirle esta reflexión. Quisiera hacer una general, con todo el respeto para todos. Y es sencillo. A nosotros, desde la escuela formación de nuestras escuelas de formación, nos castraron el pensamiento político y sencillamente nos formaron dentro de la táctica y la estrategia en la conducción de tropas. Hasta ahí fue, sencillamente. Pero claro, salimos ya como reserva de este estado, hermoso estado colombiano, y empezamos a mirar para un lado, para el otro, para arriba, para abajo, y ahora ¿qué voy a hacer? Es claro que la carrera política no se comienza de una vez de un solo salto a ser diputado, gobernador, en fin, como reservistas. Porque si bien es claro, las reservas tendrán muy pocos, pero muy pocos estadistas, como le decía mi coronel. ¿Será que sí los tenemos? ¿Será que están verdaderamente preparados? Pues lo único que nos favorecería era rodearnos de personas que realmente tengan el conocimiento, como debe ser, al estilo Estado Mayor. Entonces, sencillamente, en este proceso hay y cabe absolutamente toda la razón en estas reflexiones que, si bien es cierto, no son muy halagadoras, no es que sean muy positivas, no es que tengamos realmente esa dimensión del grandísimo problema que tiene Colombia en estos momentos y que viene de atrás, de hace muchos tiempos. Esto se viene trabajando desde hace muchos años, muchos años. Pero mientras que nosotros estábamos en la conducción de nuestras operaciones y demás, la política estaba haciendo su tarea, sea la política de centro, de derecha y de izquierda.
Sencillamente, veo que no nos encontramos verdaderamente preparados para asumir un gran reto político. Diferente a decir que pequeños retos sí podríamos empezar desde abajo, empezar por ser, y no me da vergüenza decirlo porque ya fui presidente de una junta de acción comunal acá de mi vereda, así me di a conocer a través de un trabajo social, porque bien lo decía mi coronel, hay que meterles trabajo social con las comunidades, porque son ellas las que nos van a impulsar hacia un determinado cargo político, ir conociendo de leyes en cuanto al proceso político. ¿Cuánto tiempo me queda, mi coronel? Disculpe. Ya te pasaste, pero... Bueno, disculpe. 30 segundos, mi coronel, discúlpeme. Adelante, adelante. Y después de eso empieza uno a conocer el manejo de los concejales, el manejo de cada uno de los asesores del gabinete de un alcalde, que son los secretarios, porque empieza uno a codearse con todos ellos. La política no es nada fácil. No es nada fácil. Pero si queremos incursionar en ella, debemos de comenzar desde abajo. Y la recomendación es que los que ahorita puedan incursionar en ella, pegarnos a un partido de derecha, conocer cómo es que se manejan las cosas y empezar a trabajar de una manera mancomunada. Gracias, mi coronel, y disculpe el tiempo en exceso. Gracias, Bernardo. Tiene la palabra mi sargento mayor Campolías Ortiz. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, voy a tomar en cuenta las reflexiones. La primera, ¿tiene la reserva la dimensión del problema actual del país? Pues desafortunadamente no. Yo pienso que la reserva en este momento dimensiona y visibiliza el problema del país, supeditada a la cuestión pensional, salarial y a la defensa de derechos adquiridos. No hay una visión de país precisamente por la carencia de formación política en cuanto a estadistas y estrategas debidamente formados que puedan direccionar un proyecto político. Esto es lo que tenemos claro en este momento. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Tiene la palabra Ramón Marulanda. Buenas tardes. Yo pienso igual con la cuestión de la reserva y la dimensión. Nosotros no estamos preparados para trabajar en política y somos muy dados a todo mundo tiene la razón. Todo el mundo quiere tirar por su lado, pero nadie quiere enfocarse ni apoyar a nadie. Entonces la situación no está fácil para nosotros políticamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra mi coronel Sergio Flores. Adelante, por favor. Mi coronel Sergio Flores. Coronel, buenas tardes. Eso, adelante. Mi coronel, pues yo tengo como un dilema grande y es que siempre nos prepararon para ganar la guerra, pero nunca nos prepararon para el momento en que se perdiera, qué iba a pasar. Y estos son reacciones a eso. No estábamos preparados para perder la guerra y la que perdimos políticamente. Y esas son las consecuencias de no tener esa opción dentro de lo que estudiamos. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel González, que ha levantado la mano. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Yo quiero centrarme en el punto 6, que es la pregunta, ¿es sólida la lealtad de las reservas con un proyecto? Pero yo lo planteo en otra forma. ¿Cuál es la lealtad esperada en un proyecto político de las reservas? Bueno, mi respuesta es que es muy floja, casi que mínima, porque es que estamos escasos de pensamiento político, de cultura política, de fundamentos políticos, precisamente por los mismos motivos que planteó el señor de la primera intervención. De tal manera que tenemos es que afincar
cultura política para que podamos tener una lealtad a un proyecto político de las reservas. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel, por la optimización del tiempo también. Tiene la palabra mi primero, Francisco Flores. Gracias, mi coronel, muy amable. Al punto 2, hay suficientes estadísticas de estrategas. En la reserva activa pueden haber algunos estadísticas y estrategas mirando la oficialidad, los suboficiales, mirando el personal de la reserva activa y oficiales de reserva activa, hijos, familiares que pueden unirse a la reserva activa. Pero para eso, como lo dije anteriormente, hay que ganar las mentes y los corazones para lograr que las personas con capacidad de votar, que sean familiares de la reserva activa, se unan a un posible proyecto político. Entonces, es posible. Y de entre todas estas personas, pueden haber. Lo que pasa es que, como dijo mi coronel Villamarín, no es fácil unificarlo, pero no se trata de unificarlo, se trata de concientizar poco a poco y ir estructurando y dar la información político estructural de lo que puede ser la reserva. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi primero. Tiene la palabra mi coronel Giraldo. ¿Aló? Adelante, Mi por coronel favor. es tan amable, cuando me falten 30 segundos me avisa para cortar. Perfecto, adelante. Voy a escoger una, pero quiera o no quiera, me toca tocar varias. La que voy a escoger es exactamente la tercera. Está bosqueado un proyecto político estructural. Yo llevo casi 4 años con el cuento de tratar de unir la reserva, reuniones en Dos Quebradas y todo lo que ustedes quieran. Inicialmente las quejas eran que nosotros los oficiales queríamos ya en el retiro seguir mandando, seguir dirigiendo. Y resolvimos, porque digo resolvimos porque fuimos casi todos los oficiales y almirantes en todos los grados, dejar a los mandos medios y dejar a las bases, soldados, agentes, que manejaran las cosas. Y fue un total fracaso. Y eso fue demostrado en las elecciones a Senado y Cámara de Representantes. No sacamos a nadie. Los que salieron era porque ya estaban. Ya José Jaime estaba, ya José Vicente estaba, el señor de la Armada Nacional ya había sido senador, el capitán del ejército que salió por el grupo del ingeniero salió en una lista cerrada. Conclusión, fue un fracaso. Vienen las regionales. No está el partido político de la reserva. Hay necesidad de pedir el aval a los otros partidos. Créanme, y miraremos cuando terminen las elecciones regionales. Pasa un total fracaso. La reserva no apoya a la reserva. Y tienen que buscar en los civiles, y desafortunadamente en este país, las elecciones se ganan con plata y con votos. Y no se tiene la experiencia para hacerlo. Es decir, que para poder iniciar un proyecto político, toca ser corrupto, conseguir la plata con los bandidos, con la mermelada, con los contratistas. Y nosotros no estamos para eso, nuestra formación es diferente. Dios permita que salgan varios y rezo para que ese sea, pero realmente no lo creo. Que si la reserva política se fortalece, ¿cómo va a actuar la izquierda? Pues yo pienso que nosotros nos vamos a fortalecer como reserva, pero no políticamente. Es más, no queremos que la política en este momento, con todo lo que se está haciendo, nos penetre y estén allí. Es como una barrera que hemos colocado. Y desafortunadamente, la realidad es otra. Y tenemos que pensar realmente cómo se mueve el país, cómo se mueve la política,
Y definitivamente estoy de acuerdo con la persona que dijo que nuestra formación es totalmente diferente. Yo no veo en este momento estrategas y estadistas. Miremos cuántos participan en las excelentes conferencias de la Fundación. Muy pocos. Siempre somos los mismos. Unos a veces estamos, otras a veces no estamos, pero el resto no. Y si miramos los que asistimos, ninguno de los que asistimos, que nos estamos formando con Luis Alberto y con todas estas conferencias, no tiene aspiración política. A mí me han picado la lengua para que yo salga, sea candidato. Hombre, si no me he ganado ni siquiera el voto de mi esposa y de mis hijos, yo creo que si me lanzo como candidato a la copropiedad donde yo habito, no salgo. Entonces, desafortunadamente, la política es vulgar, la política es grosera, la política es corrupta. Y yo creo que nosotros no estamos para eso. Hay que analizar muy bien de aquí a mañana qué es lo que vamos a hacer, porque vamos a tener todo un fiasco en las elecciones regionales. ¿Cuánto me queda, mi coronel? Ya está sobre el tiempo, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel, muy amable. Muchas gracias, mi coronel Giraldo, por optimizar su tiempo. Tiene la palabra mi coronel Luis Humberto Pachón. Don Eugenio, buenas noches. Muchas gracias a todos los integrantes de la sala. Me propongo hacer alguna reflexión frente al punto 1. ¿Tiene la reserva la dimensión de Colombia? Como conjunto de la reserva, imposible. Porque desafortunadamente, pues cada quien tiene conocimiento de una parte donde laboró o de donde es oriundo, pero imposible que tenga en conjunto la reserva, la situación de la problemática en Colombia, dónde están los sitios estratégicos, dónde están las reservas que se deben impulsar para obtener riqueza, cuáles son las necesidades de cada zona, cómo están las vías de penetración, cómo se llega a determinado sitio. Imposible. Solamente conocemos una parte del país y algunos problemas, y que aprendimos en algunas zonas cómo se solucionaban de manera política necesidades sentidas por la comunidad. Tengo una experiencia de un municipio alejado, con serios problemas hoy en día, donde un alcalde de la vieja guardia de la fuerza pública se hizo alcalde e impulsó la manera de motivar a la comunidad para los convites en los arreglos de los caminos. Y él decía, los caminos se arreglan en invierno, no en verano. Entonces, cosas sencillas, así como esas, es lo que hace que el que pretenda desarrollar política tenga la capacidad de influir, de que la comunidad le crea determinadas cosas en beneficio de la comunidad, en beneficio social, en beneficio de el bien común. Esa es mi reflexión. Gracias, Dios y Patria. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Carvajal. Gracias. Buenas noches para la sala. Quiero referirme a la reflexión número 7. ¿Tendrá Colombia un partido político encabezado por la reserva? Respondería a este punto de la siguiente manera. Mientras la reserva se sienta comprometida con las causas nacionales, se puede convertir en una organización de poder. Pero la reserva tiene que prepararse políticamente para convertirse en esa organización de poder. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal.
Tiene la palabra. Estamos por allá, entre más tarde más difícil, y la verdad también es importante que ustedes le digan, así digan, nosotros somos responsables. Tiene la palabra Francisco. Mi coronel, buenas noches. Buenas noches. Mi coronel, muchas gracias por la invitación. Felicitarlos por la fundación, por hacer patria. Yo me refiero un poquito a reuniones anteriores con mi coronel Fuentes, a lo que hablamos. Y yo diría, cogiendo un poquito las reflexiones, que a nosotros nos falta es muchísima confianza. Todavía hay compañeros quienes creen que todo lo quieren los señores oficiales. Entonces, no es así. Necesitamos gente como ustedes de confianza, superiores, para poder continuar. Tenemos que dejar de pensar en el bien particular y como es muy asertivo la situación de que alguno de los compañeros empieza a trabajar, coge un puestico político en alguna de las alcaldías y se olvida de la reserva. Ya, todo para mí. Entonces, concluyendo, yo creo que nos falta es mucha confianza, nos falta mucho patriotismo, nos falta mucha unión. Yo creo que nos tenemos que meter más en el cuento. Tenemos que meter más en el cuento. Tenemos que querer mucho más a nuestra familia, a nuestro país. Y en este momento el pueblo colombiano pide a gritos a la reserva y nos dicen: salven ustedes la patria. También creo que debemos de hacer algo inmediato. No sé qué piensen ustedes, los que tienen un poco más de cancha. Y si por algún lado uno puede coger un mínimo, un consejo, una acción comunal, como también decía mi coronel, entonces esto sería como avanzar un poquito. Muchas gracias a todos mis superiores, compañeros, y Dios los bendiga. Muchas gracias. Mi coronel Isaac Betancourt nos ha dejado su aporte en el Facebook. Dice lo siguiente: yo sí veo un estadista y estratega, mi coronel Villamarín. Tiene lo que las reserva y sobre todo lo que el país necesita. Tiene la palabra el coronel Wilson Niño. Adelante, por favor. Buenas noches, gracias, mi coronel Alarcón. Bueno, básicamente me enfoco en la primera reflexión. Tiene la reserva la dimensión de Colombia. Bueno, por tampoco demeritar el trabajo de la reserva y de los que han estado todo el tiempo, a través del tiempo, medianamente tenemos, creería yo que un 60% de la dimensión del país, de Colombia, medianamente, por tampoco demeritar el trabajo de todos nosotros, decir que no conocemos. Pero ¿por qué lo digo medianamente? Este punto, desafortunadamente, me toca partirlo en dos. Uno, desde el punto de vista activo, porque uno tiene que mirar hacia atrás el por qué los problemas de la reserva. Entonces, en actividad, y esto va para todos los que estamos en esta sala, superiores, subalternos y los particulares que nos acompañan. Realmente nuestra formación en las escuelas militares, en nuestra Policía Nacional, en las fuerzas militares, realmente, como alguien lo decía, se nos fue el pensamiento, realmente fue muy apretado para todos nosotros, realmente muy limitado nuestra formación militar, y obviamente no pudimos ver más allá. ¿Por qué? Desafortunadamente, ese famoso discurso del Teatro Patria, nosotros tomamos las cosas a pecho y eso también nos llevó a un degeneramiento
un apasionamiento, entonces que el militar no podía estar en política ni nada de eso. Ese bendito discurso que todo el mundo lo saca a relucir, eso realmente desde ahí, o quién sabe si más atrás, marcó la pauta de lo que estamos sufriendo hoy. En actividad, ninguno de nosotros fuimos asesores en el nivel que nos correspondió ante nuestros superiores para realmente preguntarnos si nuestras fuerzas militares en el nivel estratégico tenían un plan prospectivo para evitar de que el país quedara futuro en manos de otra ideología diferente de la izquierda o algo así, y que fuera a afectar la seguridad y defensa nacional, y obviamente para el caso de nuestra Policía Nacional, la seguridad y convivencia ciudadana. Realmente ninguno de los que estamos aquí en esta sala prospectivamente ayudamos en el nivel que nos correspondió a elevar esto en el mando correspondiente en los años que nos tocó estar activos para que realmente hubiese algo prospectivo de protección del país. En servicio activo creemos que conocemos todo el país, pero realmente no lo conocemos. Cuando nos retiramos, entonces nos volvimos egoístas. Obviamente recuperamos nuestros derechos civiles, todo lo que queremos. Pero vea lo que está pasando con la reserva. Nuestros egos nos llevan a lo siguiente, a denigrar de las mismas asociaciones, a CORE, de las de suboficiales múltiples que hay, de las asociaciones simbólicas. Entonces el primer ego que decimos, yo no me asocio a CORE ni a esta asociación de suboficiales porque no me representa. Hombre, nosotros no podemos perder el cordón umbilical con que fuimos formados. Vamos a tener una asignación de retiro también puesta por el Estado. Entonces nos volvemos egoístas en ese sentido. Entonces cuando ya estamos en la reserva, estamos también en un 60%, no conocemos la realidad. Y entonces nos pasa lo siguiente. A los activos, creen el nivel estratégico, el mando activo, cree que el estar en una zona de confort o zona gris, viendo cómo el país se cae política, económica y socialmente, eso no es problema de nosotros porque el discurso ya nos dijo que eso no eran temas de nosotros. Entonces ahí vamos a ver una implosión más adelante, Dios no lo quiera. Y cuando estamos en la reserva, entonces como somos desunidos, entonces tampoco apoyamos proyectos. Lo ideal es un proyecto político definido, como dice mi coronel Villamarín, pero tenemos que ser claros de que eso no va a ocurrir nunca, desafortunadamente, porque es la mentalidad del colombiano, ya nadie nos va a cambiar ese chip. Entonces no apoyamos ningún proyecto y nos dedicamos a entre nosotros dividirnos más. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Luis Vanegas, tiene la palabra. Mi coronel, buenas noches a la sala. Para mí diría que tomaría el segundo punto sobre el aspecto de los aspectos de los estadistas y estrategas. Lamentablemente, vemos en la población civil que supuestamente nos ven como a la reserva como ese puerto de salvación para el Estado como tal en lo que se está viviendo. Pero creo que la reserva no ha entendido de cómo nos están viendo y creo que ese es el error más grave. Nos están viendo todavía como una posible solución militar a las situaciones que tiene el país. Y ahí es donde no podemos caer en ese error. En este momento ya somos reserva y debemos pensar, como dice mi coronel Villamarín, en estadistas estrategas y no tenemos esa capacidad, lamentablemente. Estamos lejos de entender esa capacidad de aprendizaje en la estrategia política, muy lejos. Yo creo que en la única parte donde nos han abierto los ojos es aquí en la fundación, con el esfuerzo que ha hecho mi coronel y los que están en la fundación. Es el único punto. El resto son gritos aislados que no tienen ningún fundamento y es lo que nos lleva a tener diferencias y a que no haya esa unión que todos esperan que tengamos. Un segundo punto es que se debe de incluir la función de la concentración estratégica política para poder entenderla y para que todas las reservas entiendan en qué consiste eso. Un tercer aspecto, no hay capacidad para solucionar
como reservas los aspectos, a pesar de que supuestamente los conocemos, los aspectos críticos de intervención en la sociedad, de lo que hablan muchos de la Colombia profunda. Vayámonos nosotros a esos sitios donde ahorita la guerrilla no nos deja arrimar, no deja arrimar a los políticos, ya lanzaron un ultimátum, menos a nosotros, con el simple hecho que sepa que somos reserva, ya somos, como dicen, blanco fijo. Entonces, son cosas que se tienen que entrar a analizar con profundidad y con mucho tacto para hablar de un proyecto político y de un conocimiento estratégico de política. Y como cuarto punto y para terminar, no es clara la intención como organización única de reservas en un proyecto político. Entonces es muy difícil cuando no existe esa unión, cuando priman los egos de unos y de otros. Eso es muy grave y ese es quizás uno de los puntos neurálgicos que nos llevan a la desunión. Entonces, creo que debemos tener en cuenta todos esos aspectos para hablar de estadistas, estrategas y de estrategia política, porque son muy pocos, como mi colega Villamarín, los que tienen ese concepto claro, y creo que es ahí donde debemos apuntar. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Pedro Alberto Restrepo. Adelante, por favor. Pedro Alberto. Y por acá tenemos también a Sniper. Pueden abrir sus micrófonos para intervenir. Adelante, por favor. Vemos arriba. Entonces, Eduardo, tiene la palabra, por favor. 3 minuticos y las reflexiones están en la ayuda. Buenas noches. En primer lugar, pues, saludar a todos los que se encuentran en la sala. Bueno, en segundo lugar, pues también felicitar al coronel Villamarín por esta intervención. Y yo me remito a la cuarta pregunta, si es consciente la oposición de lo que viene. Yo pienso que sí, pues no solamente voy a hablar por los reservistas, sino por el resto de partidos políticos opositores, sí están conscientes de lo que viene. Precisamente ya circula por las redes sociales a María Fernanda Cabal haciendo una firmatón, recolectando unas firmas pues para que las reformas de Petro pues queden nulas, es decir, no sean aceptadas por el grueso de la opinión pública. Entonces yo pienso que sí hay una conciencia al respecto. Las marchas de la Plaza Bolívar que han hecho varios actores políticos, gremios y las mismas reservas militares, pues es un hecho. Están demostrando de que sí hay una posición consciente de lo que viene con las medidas que está o que quiere implantar el gobierno nacional. Yo lo que pienso es que dentro de la reserva militar, aunque yo no soy militar, pero respeto mucho a las fuerzas militares, no han tenido una cohesión. Y entonces, al no haber esa cohesión, entonces es por eso que hay como una especie de dispersión dentro de las mismas reservas. Y entonces eso se ha reflejado en varias elecciones. Si muchos de los reservistas que han podido lograr escaños es porque se han involucrado en diferentes partidos políticos. Pero pues pienso que, bueno, yo creo que después del general Álvaro Valencia Tovar, que fue candidato presidencial en 1978, todavía no ha habido un reservista que haya logrado pues llegar pues hasta allá, ¿no? Bueno, que yo creo que el que más ha llegado lejos fue el general Gustavo Rojas Pinilla como reservista en 1970. Le robaron las elecciones el 19 de abril de ese año. Pero yo pienso que la clave está en buscar mecanismos de cohesión y a partir de esos mecanismos de cohesión buscar coaliciones entre los diferentes partidos políticos de oposición, porque ahora la nueva dinámica política ya no es que los partidos se lancen al ruedo político en las elecciones por sí solos, sino hacen coaliciones con diferentes partidos para hacer una coalición interpartidista o suprapartidista y de ahí sacan un candidato para ya sea la presidencia, gobernaciones o alcaldías. Entonces yo pienso
pienso que esa puede ser la clave para lograr una incursión y un ascenso dentro del estamento reservista militar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya te doy la palabra nuevamente, Ramón. Voy a aspirar nuevamente a Sniper y a Pedro Alberto Restrepo, si quieren intervenir, pueden abrir sus micrófonos. Adelante, por favor. Entonces, también aquí está Juan Polanía. Adelante, por favor. Coronel, muy buenas tardes. Soy el coronel Juan Carlos Polanía de la Reserva Activa de la Policía Nacional. Acabo de ser secretario de gobierno de Soacha y me doy cuenta que nosotros, desafortunadamente, no tenemos ninguno de los 7 puntos. Primero, no nos interesa saber lo que pase fuera de nuestra casa ya cuando estamos retirados. No nos gusta prepararnos. No tenemos un proyecto político estructural. Ni siquiera tenemos un proyecto político. Yo estoy cansado en la Corpol, en los grupos de la Policía Nacional, de gritar que necesitamos tener un partido político para no seguir arrodillándonos a los partidos tradicionales, a tal punto que tenemos oficiales, suboficiales, agentes, mendigándole el aval a partidos de la izquierda. Muchos militares, muchos policías, me incluyo en algunos temas, no sabemos ni siquiera lo que nos viene pierna arriba, y discúlpenme la expresión. No conocemos el trasfondo de la izquierda. En el año de 1988 hice curso de inteligencia en la Policía Nacional, en la Escuela de Policía Judicial, y nos contaban lo que iba a pasar a los 5, 6, 7 y 40 años después, y no hicimos nada. ¿Es sólida la lealtad de las reservas con un proyecto? No, no es sólida. Nosotros en la ciudad capital, Bogotá, hablamos por WhatsApp, molestamos por algunas redes. Imagine usted un señor oficial en una vereda incomunicado, un señor suboficial, un soldado profesional en una vereda. Él va a estar con el partido político de su vereda, va a estar con el bienestar de su familia. Nuestra lealtad es muy débil. El sueño de nosotros es tener un partido político, que si el presidente es un agente, es un soldado profesional, para mí, Juan Carlos Polanía, es totalmente indiferente. Lo que sí añoro es tener un partido político de nosotros, que nosotros, con la capacidad de todo nuestro personal, señores generales, coroneles, en todos los grados, tenemos excelentes seres humanos y excelentes personas preparadas, doctorados, magíster, grandes carreras, pero no tienen el empujón, porque como nos enseñaron en las escuelas que somos apolíticos, seguimos con esa creencia. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Por aquí veo que me falta John Narváez. Por favor, tiene la palabra. Adelante. John Narváez. Bueno, entonces ha pedido la palabra por segunda oportunidad Ramón Marulanda. Adelante, por favor. Y ya le damos la palabra a mi coronel Carvajal. Gracias, mi coronel. Creo que nosotros no tenemos nada en ninguno de los puntos descritos para usted, por lo que el expositor anterior dice, no nos interesa, la gente nueva no le gustan. Nosotros lo hemos hablado mucho aquí en Medellín. Decimos apoyar a alguien, pero el día de las elecciones apoyan al cacique del barrio. No, se nos olvida de que somos un grupo grande de la población, pero apoyamos siempre es al político de barrio y al que nos ofrece cualquier cosa. Muchas gracias.
Gracias, Ramón. Tiene la palabra mi coronel Carvajal. Gracias, señor coronel Alarcón. Bueno, en beneficio de este taller abierto tan importante, yo quiero hacer referencia en esta sala a 25 presidentes de los Estados Unidos que fueron militares de las diferentes fuerzas y de diferentes grados. También quiero hacer referencia al general Rafael Reyes, al general Rafael Uribe Uribe, que fue empresario, fue abogado y fue el primer político que habló de la seguridad de los trabajadores a inicios del año de 1900, por allá hacia 1904. Y en la historia reciente del país, el general Valencia Tovar y el general Andazábal tenían visión de estadista, visión de estratega. Uno pregunta, ¿qué pasó? De pronto no era el momento para ellos o les faltó militancia. Pero sí quisiera dejar estas reflexiones sobre estos militares que sí se preocuparon, sí se inquietaron por la política y quisieron hacer mucho con sus inquietudes políticas por el país. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tenemos más opciones. Antes de darle la palabra, voy a leer unos aportes que han llegado al Facebook, que dicen lo siguiente. Excelente reflexión, dice Yolanda Rincón. Excelente reflexión del señor que está hablando. Deben unirse todos. Henry Ramírez está de acuerdo con el punto número 1 y dice romper esa apatía es muy difícil. La evidencia está aquí. Todos seguramente, permanentemente estamos invitando a nuestros entornos y la respuesta es negativa. Todas las divisiones internas existentes muestran precisamente esa falta de disciplina política. Vamos a darle la palabra entonces a mi primero, Francisco Flores, para una segunda intervención. Les recuerdo optimizar el tiempo. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Voy a tocar el tercer punto, que dice que si se está bosquejeando un proyecto político estructural. Yo pienso que sí, porque la labor que ustedes están haciendo bajo la dirección de mi coronel Villamarín puede ser un proyecto político muy estructurado. Hay un buen conocimiento y hay una persona que tiene una gran capacidad. La reserva es complicada porque yo como reserva activa del ejército traigo una reflexión, y es que cuando uno ingresa a las escuelas militares le enseñan a uno a cumplir órdenes, no lo enseñan a pensar. ¿Qué ordena? Como ordena y cumplía la orden. Y así se pasan 25 y 30 y 40 años de servicio activo, pero no enseñan a pensar, porque el ejército tiene que tomar otra dimensión. Cuando logren tomar otra dimensión, las reservas activas de las fuerzas militares pueden llegar a ser algo muy, muy significativo para Colombia. La función Fundel, que la dirige mi coronel Villamarín, ha dado unas capacitaciones y da una estructura muy buena en la que se puede iniciar y trabajar para un proyecto político bien estructurado, bien capacitado. El problema es el ego de cada persona. Y ustedes ya lo saben que hay oficiales, civiles, soldados, etcétera, etcétera, que todos quieren ser primero yo, segundo yo y tercero yo, y darse a conocer en las diferentes regiones del país, como que yo, el sargento, yo, el coronel, yo, el general, quiero lanzarme a la política. Hace unas horas le preguntaba a mi coronel Villamarín, ¿por qué no invitamos a mi general, el que acaba de salir comandante de ejército,
que luego que está haciendo mucha propaganda política por redes sociales. Y me decía, ya lo invité, pero no quiere venir. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir ese liderazgo? Es muy complicado. No, es falta de voluntad de todos nosotros para poder sacar adelante este proyecto, que yo sé que con el trabajo de todos, el proyecto que tiene mi coronel Villamarín va a seguir adelante. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias. Y primero, quiero completar, porque me faltó parte del aporte de Henry Ramírez, diciendo lo siguiente. Punto número 1, buenas noches para todos. Realmente es lamentable, pero la inmensa mayoría de la reserva no es consciente de las potencialidades, fortalezas, debilidades, amenazas de nuestro país, especialmente de las bases. Esto es producto del mensaje apolítico que se interiorizó en los militares durante toda nuestra carrera. Tiene la palabra entonces para una segunda intervención con los 3 minuticos, por favor, mi coronel Giraldo. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad para hacer un análisis actual de las aspiraciones de la reserva en las elecciones regionales. Yo miraría unos nombres y desafortunadamente no tengo de mandos medios porque sé que hay algunos que quieren ser concejales y diputados en asambleas departamentales. Pero miremos al almirante Arango Bache, creo que va a ser candidato a la alcaldía de Cartagena. El señor general Juvenal Díaz Mateos, creo que va a ser candidato a la gobernación de Santander. El señor general Fernando Murillo, candidato a la gobernación del Tolima o alcalde de Ibagué. Y quiero dar 2 nombres, el general Zapateiro y el coronel John Marulanda. Si en este momento John Marulanda estuviera físicamente bien y no tuviera los problemas de salud que desafortunadamente tiene, que está afrontando muy delicados, yo creo que sería un momento espectacular para John. Primero porque es un hombre inteligente, estructurado. Luis Alberto lo conoce en varios escenarios a nivel mundial. Son las personas más conocidas porque permanentemente están siendo entrevistados. Y con la intervención que hizo John, que a mucha gente no le gustó, pues creo que sería un momento muy oportuno para que John se disparara, pero desafortunadamente lo descarto. Luis Alberto, pues yo sé que Luis Alberto no se va a lanzar políticamente a nada, ojalá lo hiciera, porque creo que es de las personas más capacitadas que tenemos. Entonces yo veo a Juvenal Díaz Mateus, que puede dar la pelea en Santander, se va a enfrentar casi que al ingeniero, que es el propio candidato. Fernando Murillo en el Tolima puede tener cierto respaldo. En general Arango Bache. Quisiera de pronto a futuro saber cuál es la aspiración del general Zapateiro. Porque él está apareciendo, pero no sabemos a qué. Y la gente está esperando que él diga qué quiere hacer. Pero si ni siquiera acepta la invitación de la fundación, pues muy triste porque quisiéramos escuchar. De todas maneras, ojalá que estas personas que estoy mencionando tengan la suerte, el respaldo y que la sociedad civil en este momento tan crítico de Colombia los tengan en cuenta para que logren estas elecciones a nivel regional. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Por segunda oportunidad, Bernardo tiene la palabra, 3 minuticos y de las reflexiones que tenemos al frente. Y contando, mi coronel, listo, gracias. Mi coronel, pues la verdad, uno puede hacer acá un pequeño resumen que pues son muy pocos los que verdaderamente tienen ciertos conocimientos, digámoslo así, y son contados, de verdad que son contados, como la intervención de mi coronel ahorita que señala o nombra algunos miembros de nuestra reserva preparados porque son conscientes de que la situación lo amerita, y no es de ahorita, es de hace mucho tiempo que ellos se vienen preparando. Y le dejo
pues este interrogante a mi coronel Villamarín no es interrogante, una invitación, es una invitación para que a través de esta fundación, pues, ¿por qué no crear una pequeña escuela virtual de formación política? Hombre, empezar por un kinder, porque nos empiecen a orientar, por quienes tengan conocimientos, nos vayan orientando al respecto. Porque la verdad que lo que sabemos de política, algunos, que es poco y nada, porque no le hemos pegado a algunos políticos, porque hemos estado ahí como que a ver cómo es que hacen esto, hacen lo otro, cómo es que se gestiona, cómo es que se lleva a cabo un conversatorio a las masas sociales, qué tipo de discurso es el que hay que emplear para determinado blanco audiencia. Es que fíjese, mi coronel, que nosotros tenemos los conocimientos para poder llegar a la población civil. Y entonces cuando nos parábamos, cuando eras como antes de las patrullas, de las unidades, en fin, de las acciones cívico-militares, allí hablamos a todas esas masas y hablábamos con una participación impresionante de patria, y esto nos debe servir y desempolvarlo de alguna manera. Pero sí sería bueno para dejarle a mi coronel Villamarín y otros participantes de que por qué no creamos esa academia, esa escuela de formación política a través de la fundación, quienes se quieren matricular, pero que seamos juiciosos para poder participar en ella, porque la verdad, el desconocimiento es por eso que nos tiene desunidos. El desconocimiento político. Me atrevo a decir eso. El desconocimiento de formación política y de cultura política es la que nos tiene desunidos en este país a todos los miembros de la Reserva. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, Bernardo. Tiene la palabra Juan Polanía en segunda oportunidad. Adelante. Muchas gracias. Comentarle a mi coronel Giraldo que la gran mayoría de los que mencionó están por firmas, porque como no tenemos un apoyo, también tenemos al coronel Zapata en el Valle, tenemos al coronel Gallego en el Valle de la Policía Nacional, tenemos un señor mayor Gutiérrez que va como candidato a la alcaldía de Tunja. Todos ellos tienen que ir por firmas. Desafortunadamente, nuestra reserva activa es apática a todos estos temas. Caso concreto, a Corpol se realizaron elecciones de 900, casi 1000 posibles votantes, únicamente 300. Hace pocos días elecciones en Casur, cada uno de retiro a la Policía Nacional. El último día tuvieron que presentarse 2 oficiales como candidatos porque no habían oficiales. Entonces, es la apatía total. Mire, mi coronel, ustedes en la fundación hacen un trabajo espectacular y solo 18 estamos hoy acá. Obviamente, hace tal vez un mes, con mi coronel Giraldo, con otros señores oficiales, participamos cuando los señores generales en uso buen retiro de la policía expusieron unos temas. Llegamos creo que a 70 o 90, pero la apatía es total. Y excelente idea de mi antecesor de crear un colegio o escuela de política por intermedio de ustedes. Feliz noche. Muchas gracias. Hay unos aportes que están quedando en el chat. Dice Ramón Marulanda, el personal recién retirado no le gusta participar en nada y menos en política. Hace falta mucha unión, unidos somos más. Eduardo Patiño agrega que en Santander también está aspirando a la gobernación Fernando Vargas, quien fue alcalde de Bucaramanga. Y mi coronel Isaac Betancourt dice lo siguiente: invitemos y apoyemos a mi coronel Villamarín a que presentar un proyecto personal con miras a las próximas elecciones presidenciales. Y finalmente, Eduardo Patiño tenía una intervención a las 6:37 de la tarde que dice: la cuestión con Ortega está en que ha
conciliado los intereses entre empresarios y sindicatos, es un mediador. Por eso varios empresarios no están interesados en que sea depuesto. La clave está que la oposición marche unida y le ofrezca mejor a los empresarios propuestas para que apoye a los opositores. John Narváez tiene la palabra. Adelante, por favor. John Narváez, ¿puedes abrir tu micrófono? ¿Qué pasaría? Porque tiene ahí la mano levantada. John Narváez y Coronel Carvajal, entonces, mientras tanto, adelante. Gracias. Quisiera hacer el siguiente aporte. Vea, hay que reconocer el esfuerzo de quienes aspiran a los cargos públicos, a las corporaciones, edil, concejal, diputados, senado, pero es que la mayoría lo están haciendo a título personal, son autopostulados, son autonombrados. Así difícilmente la reserva puede convertirse en una organización de poder. Lo ideal es que sean elegidos por la reserva. Entonces, tenemos que buscar la forma de llegar a ese estadio en que quienes, y así sí se puede hablar de que están representando a la reserva. Pero pienso que todo lo que se está haciendo es el inicio de un camino. Pero reitero, mientras sean autopostulados, pues difícilmente se puede lograr para que la reserva sea una organización de poder. Muchas gracias. Gracias, mi coronel Carvajal. John Narváez, ahora sí puedes intervenir. Muy buenas noches, un cordial saludo para todos, todo Villamarín, un cordial saludo también y para todos los que están en este foro. Bueno, inicialmente yo quiero decirles y de pronto desalentar un poco, ser un poco pesimista en frente a estos eventos, pero el sobrediagnóstico que nosotros tenemos frente a los temas de la reserva ya de verdad que son muy, muy palpables, ya son evidentes, las palabras son las mismas: egoísmo, los egocentrismos, falta de cohesión y todos esos temas. Pero mire, más importante que eso viene siendo una de las funciones que la fundación tiene, una de las premisas que tiene, que es la capacitación. Estoy muy de acuerdo con la escuela. Estoy muy de acuerdo también con la persona anterior que hablaba, decía, no nos llamemos a engaños. Los que se están presentando se presentan a título personal y casi que diría yo que con un porcentaje muy mínimo, diría que 0, frente a que lo apoye la reserva de su región o de su población. O sea, es una realidad. Eso es una realidad. Nosotros no podemos asumir ese tema. Y algo muy importante, que eso sí que quisiera dejar la idea bien cimentada, es que no hemos comprendido entre los veteranos. Yo llevo ya 7 años de retirado y no hemos comprendido un elemento muy fundamental, que es lo social, lo gremial y lo político. ¿Para qué estamos nosotros organizados y para qué nosotros estamos preparados? Para lo social, unos dicen, sí, es que nosotros socialmente somos muy activos porque tenemos asociaciones, grupos, fundaciones, tenemos todo esto, pues el tintico, los cumpleaños y todos esos temas. En lo gremial, mi opinión personal, se los digo sinceramente, estamos en 0. Nosotros no tenemos identidad, no tenemos sentido de pertenencia, no tenemos un objetivo claro en el cual nosotros digamos, bueno, se lanzó X o Y y así sea el grado, la categoría, la fuerza que sea, vamos a apoyarlo independientemente de cualquier cosa y nos vamos con ese candidato. No, nosotros no lo hacemos, no tenemos esa capacidad. Y en lo político mucho menos, porque para lo político no solamente se requiere voluntad y unirnos, sino lo que hablaba alguien ahorita también, por firmas, que necesitamos firmas y algo muy importante, capital, porque hay campañas de grupos significativos, porque no han llegado a ser ni grupos políticos, ni movimientos políticos, sino grupos significativos que se han quedado en la mitad del camino con unas deudas grandísimas y con ese tema. Entonces, ese es mi aporte, pues, en aras de
de que establezcamos más bien como los puntos débiles que tenemos y las amenazas que tenemos y hacerle frente a ellas. Y ojalá podamos nosotros mañana tener un gremio de los veteranos en los que dijimos todos nos vamos por aquí y todos nos fuimos por ahí. Algo muy paradójico, como hicimos en las fuerzas militares cuando éramos activos, que cumplíamos órdenes y nos íbamos muy bien definidos, ahora ya no queremos, salimos y parece que no quisiéramos eso y ya no queremos recibir órdenes de nadie ni nada, y eso pues, esa disciplina no se puede perder. Algún aspecto muy importante también, para terminar, políticos somos todos, porque la política es la acción de servir o de gobernar o de trabajar, y muchos como militares en algunas regiones trabajamos junto a los administradores políticos para ese tema. Que no nos gusta la política y la politiquería, que es una estructura bien difícil de manejar y que tiene muchas mañas y mucha costumbre, eso es diferente, pero todos somos políticos. Muchas gracias, muy amable, Dios los bendiga. Muchas gracias. Para una última intervención, por favor, el tiempo. Mi coronel Wilson Niño, adelante. Bueno, básicamente es una reflexión con lo que manifestaron los dos participantes. Yo creería que los candidatos de la reserva que se han lanzado a las diferentes corporaciones, tampoco hay que verles eso de que son egoístas y es el ego. Cualquiera de nosotros estaríamos en la misma situación si les hubiesen ofrecido alguna, y obviamente lo entiendo, porque al no contar ellos con el respaldo de la reserva, pues ¿a dónde se pegan? Pues a un político tradicional. Entonces, ahí está el caso del miembro de la policía, Carreño. Él fue, en alguna oportunidad lo manifestó, que él hizo su trabajo solito, a pulso, y le tocó con alianzas de diferentes pues, de partidos como el Centro Democrático, pero le tocó solo porque no vio el respaldo de la reserva. Entonces también el egoísmo no está solo en ellos, también, sino en nosotros también, los demás miembros de la reserva. Y en segunda instancia, y por último, lo que decía mi coronel Polanía, es cierto, es que nosotros no nos preocupamos ni por los temas propios de la reserva, no tanto que el aumento de sueldo y todo eso, pero por lo menos en estar asociados. Mañana, y lo que decía es muy claro, todos los años han salido las votaciones de Cremil para el Consejo de Salud y ninguno de nosotros sabemos eso para qué es y para qué sirve realmente. Mañana, 31, son las elecciones del Consejo de Veteranos y ha sido un dolor de cabeza del Ministerio de Defensa acreditar a todo el mundo como veterano, porque lo primero que dice un oficial o un suboficial retirado es: ¿eso para qué me sirve? Que me dé una acreditación de veterano. Y entonces mañana hay una elección del Consejo de Veteranos que eso lo lideran, todo el mundo desconocemos qué es la dirección de veteranos y qué papel está cumpliendo. Por lo menos para trabajar hay unos representantes ahí de la Armada, del Ejército, de la Fuerza Aérea y la Policía, y tampoco los apoyamos en eso. Entonces así es muy difícil. Muchas gracias. Planes, proyectos y objetivos. Es lo que necesitamos ver. Creo que la gran mayoría se ha ido por el punto número 1, que prácticamente abarcaría a todos los demás. Un saludo especial para mi coronel Betancourt, mi general Vázquez, Henry Ramírez, Yolanda Rincón, Aide Montoya, y que son los que han estado fielmente en el día de hoy a través del Facebook Live y han hecho sus respectivos aportes. Entre otras, felicitando a la Fundación y a mi coronel Villamarín. Pues mi coronel, hemos agotado la agenda desde la participación de todos los que están aquí presentes actualmente en el aula máxima virtual de la Fundación. Excelentes aportes y muchas preguntas que mi coronel tendrá que responder ahorita y sacar las conclusiones para finalmente darnos la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel.
Bueno, mi coronel, muchísimas gracias y a todos por la disciplina de llegar hasta el final, por su buen deseo, su buena vibra para aportar puntos de vista y por habernos enfocado en las reflexiones. Seguramente si todos hacemos un examen interior, nos queda hoy como una claridad más de qué era lo que pretendía el taller abierto y que trabajamos alrededor de unos objetivos. Eso es lo que pretendemos siempre en la Fundación, que cada actividad académica que hagamos llegue a un objetivo y a un propósito, como debe ser todo en la política y todo en la vida, para no perder el tiempo y no malgastar los recursos. Antes de responder la pregunta de mi coronel Polanía y de mi coronel Fuentes sobre la inquietud que tienen, les cuento brevemente cuáles son los tres sueños de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Infortunadamente, falta una constancia, un comprometimiento de muchas personas que dicen estar con el proceso, pero no meten la mano, no se untan, no trabajan alrededor de los objetivos. Son tres propósitos grandototes. Uno es que queremos formar la primera escuela de geopolítica y política a nivel internacional latinoamericano. Es decir, que lleguemos a hacer aquí la escuela donde todo el que quiera ser candidato político venga y estudie. Una cosa es lo que aprende en la Escuela Superior de Administración Pública, que es la administración de la función pública. O sea, una parte muy mecánica, cómo se manejan los mundos de contabilidad, cómo son los procesos de las etapas de un proyecto político, cuáles son las funciones de un secretario de gobierno, un secretario de salud, de un secretario de educación, cuál es la función de un concejal. Eso técnicamente lo forma la Escuela Superior de Administración Pública. Y si cogemos fuerza, podemos hacer los convenios y se hacen hasta gratis. Pero hay que coger la fuerza. Eso ya lo hemos averiguado y se puede, pero hay que tener como un posicionamiento institucional. Nosotros lo que queremos es que esa escuela es la que forme un pensamiento político muy profundo. Que la persona que venga aquí, o mejor, que los mandatarios de Latinoamérica de los diferentes niveles no tengan que ir a Harvard ni a Oxford a estudiar allá, que es lo que hacen casi todos. Uribe fue uno de los que fue a una universidad de esas a prepararse un año antes de ser presidente, sino que lleguemos a ese nivel, comenzando, como ustedes mismos lo dijeron, paso por paso. Ese es un sueño de la Fundación, que cada persona que llegue aquí, cuando salga convencida, salga formada como un estadista, como una persona a quien le caben los problemas en el país. Y lógico, si se prepara en la administración pública paralelamente, ya en todos esos temas interactuados, pues tendremos a un administrador 1A de nuestros recursos y del país. El número 2 que queremos es lo que se ha mantenido a capa y espada en la Fundación y es lo que ustedes asisten, que son estos seminarios, estos talleres, y es un trabajo bastante complejo que demanda mucha responsabilidad, porque cada día el reto es más grande. Alguien lo dijo, vienen, van, pero lo tenemos vivo y sobre todo que todos los videos quedan en la red, quedan para consulta. Entonces, esa es una forma. Hemos hecho algunos seminarios ya de formación, pero pues el punto es que se requiere la asistencia para que no nos fallen las personas, porque montar un seminario que digan se inscriben 20 personas y no aparezcan, pues, o que aparezcan a una clase y a la otra no, compromiso de que asistan y se puede hacer y se puede montar, hay varias cosas. Pero también hay que entender que la Fundación necesita unos recursos para poder despegar, porque la idea de esos seminarios es que con eso se vaya construyendo el capital para avanzar en el otro tema. El coronel Edilson González y el general Serpa han avanzado mucho en la construcción y tienen un trabajo ya bien adelantado de la formación de la escuela. Pero llega el momento en que se requieren unos recursos y hay que buscarlos. Y el tercer punto que nosotros queremos es que la Fundación sea el centro de origen de un partido político de las reservas que se estructure a partir de un proyecto que ya lo tenemos bastante adelantado, que naturalmente puede ser mejorado,
pero que ya tiene unas líneas, tiene unos proyectos, tiene unos planes mejor, tiene unos objetivos, tiene una claridad conceptual de cómo se quiere y unas etapas. Eso lo hemos trabajado con un grupo de voluntarios todos y está escrito, está listo para que vengamos a que en esos equipos de trabajo le demos para adelante con eso. No que volvamos a reunirnos a hablar de lo mismo de siempre, que hay que reunir los líderes para nombrar los candidatos, porque es cierto, estas personas vienen es con una intención personal, lo cual es válido, cada quien tiene sus ambiciones, pero no pensando en un conjunto. Y se ha dicho de muchas maneras. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad con los jóvenes cuando se presentó la elección de los consejos de juventud. La tuvimos y hubiera sido la forma de catapultarnos, pero fue difícil hacerle entender a la reserva eso. No había que tener partido político. Imagínense, la fundación los hubiera podido inscribir. Si hubiéramos escrito a un joven por departamento, por municipio, y hubiéramos ganado con ellos, tendríamos en este momento una dimensión importante dentro de la política. Pero no se pudo entender así, sino que cada quien comenzó a buscar los que tenían, comenzaron a buscar fue la forma de acomodarlos mejor y pues pedían recursos y la fundación no los tiene. Si los tuviera, con mucho gusto los hubiéramos dado. Entonces sí podemos hacer los cursos, los que sean, pero necesitamos tanto el compromiso como los aportes para que eso funcione. Además, porque habrá que traer algunos docentes que nos enseñen temas que conocemos y ellos cobran. Entonces, aquí hemos traído algunos docentes que vienen eventualmente, pero no podemos garantizar, decirle, bueno, entonces el lunes a las 8 de la noche, hasta las 6 de la tarde, usted tiene esta clase. Dice, no, yo les puedo dar la conferencia gratuita, pero dentro de un mes, dentro de 15 días, y es lo que nos limita. Pero se puede hacer y buscándole la forma. Aquí hay personas ya en el grupo nuestro que llevan 3 años recibiendo esta información y pueden desarrollar una serie de talleres, que es lo que más nos gusta, el taller en que la persona va reflexionando. Bueno, y ya volviendo al tema de hoy, ¿qué hicimos hoy para que puntualicemos? Presentamos una cuestión general. ¿Cuál es el rol de las reservas de la fuerza pública en el futuro de Colombia? Y entonces presentamos una situación con unas ideas, con unos conceptos de la situación actual y resaltamos que el gobierno no tiene oposición, que hay una creciente desinstitucionalización orquestada del gobierno, que se ha ideologizado el plan de desarrollo, que es todo. El plan de desarrollo es la hoja de ruta del gobierno, la ideologizó y la metió pasito, la aprobaron y la está desarrollando y se inventó la mejor fórmula, es que cada vez que tiene un problema se inventa o una pelea con alguien o un hecho populista para desviar la atención y seguir en lo que él quiere. Una incertidumbre estratégica de todo el contexto de la nación. Hay una multiplicidad politiquera y cero política. Las reservas no tienen dirección estratégica en este momento. Tienen muy buen deseo, una gran cantidad de gente, pero no ha sido posible formar una dirección estratégica. Y no hay un proyecto político alternativo ni para la vieja politiquería ni para el actual de Petro. No hay. Y eso es lo que está pidiendo el país. Y la reserva lo puede hacer. Pero si agacháramos la cabeza y viéramos que hay un ente que tiene ya una idea bien formada y que se puede mejorar, podríamos despegar todos. Pero el afán de formar grupos y grupos, existe Confecora y quiere formar otra confederación que no sabemos para qué es. Bueno, estamos en la democracia, ¿no? Es la democracia, maestro, decía mi coronel Plazas. Luego miramos una descripción grande de lo que es la reserva, ya ustedes lo definieron, pero nos llamó siempre la atención, insistimos en esto. ¿Cuál es la claridad frente a los aliados? Porque esos aliados tienen dos características. Ellos no están pensando en la reserva, piensan en ellos. Y segundo, la persona que se alía para participar por ellos, pues tiene una lealtad con esas personas. Entonces su agenda no va a ser la que él diga que va a defender la reserva, sino que tiene que tener, es la agenda de su partido. De su partido. Entonces, por ejemplo, el representante Uzcategui, él puede tener unas grandes ideas acerca de la reserva y mucha cercanía, pero llega y los pone en el centro democrático y le dicen, no, primero vamos a defender en la Cámara y en el Congreso es esto y esto, en el Senado esto y esto, ¿y qué puede hacer? Si es la disciplina de su partido. Entonces tenemos que tener claro que esos aliados no son tan aliados
sino que hay que tener los propios. Y bueno, hay otros puntos que para qué los repetimos, ustedes los dominan muy bien. Entonces llegamos al final, hicimos estas 7 reflexiones, ustedes ven ahí, todos opinaron, tuvieron la posibilidad de complementar y queremos llegar a un punto. Sí es posible formar el partido político, sí es posible. Y como dicen en matemáticas, sí y solo sí le ponemos la voluntad es al partido y a los objetivos del partido. En los varios chats que uno escribe esto, 2 o 3 preguntan cómo y luego volvemos a lo mismo. Que Petro es el cacas, que no sé qué, que las bolsas, que el señor de no sé qué. Y enviando refritos de personas que nos están utilizando, y en eso no me retracto, lo sostengo siempre, nos están utilizando diciendo que el agua moja y que la rueda gira, que Petro es comunista y que nos va a llevar hacia el comunismo y que hizo trampa, y todos los días le publican una cosa distinta de lo que hace cuando eso le llega a uno por montones. Además, como lo dijimos aquí, que alguien dijo recién elegido Petro que había hecho trampa y le contestamos. ¿Y usted qué esperaba? Si el tipo tiene mentalidad de bandido, ¿qué esperaba? Que actuara honestamente. Lo mismo, después semejante escándalo. Es que el hijo de Petro anda metido en no sé qué cosas oscuras. Pues todos sabemos desde chiquitos que hijo de tigre sale pintado. Entonces no perdamos el tiempo en eso. Como decía Álvaro Gómez, vámonos de acuerdo en lo fundamental. Ya que ustedes ven esta noche que esto se puede, volvamos a retomarlo. Hay 9 equipos que tiene la fundación estructurados con objetivos, planes, con proyectos. Unámonos a esos equipos y comencemos a ponerle vida, que lo demás vendrá por añadidura. Pero si cada quien nos identificamos es con primero construir y después al final hablamos de candidatos, es una machera. Pero el gran problema que hay es siempre querer sacar la cabeza más que otros, y hay disculpas mil, ¿no? Que si no lo hace él, lo hubiera hecho otro, que lo que tenemos que apoyarlo, pues claro que toca apoyarlos porque no hay más, no hay más, pero no va a resolver el problema, que es el punto, no lo va a resolver. Entonces lo que necesitamos es resolver el problema, porque esto de la dimensión de Colombia, ustedes, no hay que repetirse, los señores, todos tienen un IQ alto y saben que el cambio de Petro es mucho más profundo que la palabrería que utiliza, y es lo que nos quiere meter en un sistema comunista y está buscando formar la polarización. Entonces, si no entendemos qué es el estratagema de él y le caemos en la trampa, pues le estamos ayudando. Invitados todos a que sigamos actuando. Mañana vamos a tener un tema internacional que también ha sido a veces cuestionado por alguien, pero es que usted se pone a hablar de Ucrania, de Turquía, de Rusia, y eso que tiene que ver con Colombia, con lo que estamos viendo. Yo les digo mucho, muchísimo. Vamos a analizar el triunfo electoral del señor Erdogan. Ustedes dirán, pues, Erdogan, ¿qué tiene que ver con Colombia? Tiene mucho que ver sobre todo en cómo hizo él su campaña política o cómo ha maquinado para pasar de ser primer ministro a ser presidente para evitar un golpe de Estado. Y eso sí ha sido con salvajismo, ha sido por las buenas. Pero cómo ha manejado la política en Turquía y cómo manejó esta campaña política enfocado en 2 o 3 valores, y cómo comprometió a un pueblo entero difícil, dividido, polarizado, con tendencia islamista, donde hay kurdos, donde hay chiitas, donde hay sunitas. Entonces, si no le aprendemos a una persona de esas cómo es que se manejan los problemas de un Estado, a un señor que ya lleva 20 años en el poder, pues estamos haciendo cosas que no son. El viernes también haremos otro análisis, y la próxima semana nos sentaremos aquí a analizar, el lunes probablemente, qué fue lo que pasó en España. No con esa temperatura alta que se nos sube aquí, y es que en España ya tumbaron a todos los comunistas y entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo en Colombia. No, eso es temperatura alta, eso se llama fiebre de calentura. Tenemos que mirar qué es lo que está pasando en España, cómo fue que el partido del señor Sánchez llegó allá, qué es lo que él está buscando con esa estrategia, mirar cómo está distribuido el mapa de las autonomías en España y cómo están distribuidas las regiones, qué es una elección autonómica y qué es una elección municipal allá. Y entonces, si entendemos todo eso, podemos tener la mente más abierta, y cuando vamos a hablar de política con una comunidad,
tenemos discurso, narrativa, conocimiento y tenemos también la facilidad de planear, de ejecutar, de orientar, y las comunidades nos siguen porque esta es la persona que tiene fundamento. Entonces, es nuestra invitación permanente a que entremos a profundizar el conocimiento, que estamos en la era del conocimiento. Y si una persona quiere que le vaya bien en política, como en cualquier ciencia y cualquier oficio, tiene que profundizar. Mañana continuaremos con la memoria histórica por la mañana, que es otra actividad fundamental que hace la Fundación, valiosísima. Aquí tenemos casos de la Policía Nacional, de la Armada, del Ejército, de la Fuerza Aérea, y tenemos un equipo de un apostolado total buscando siempre el archivo histórico, la foto, el recorte de periódico, el audio, el video, y lo ponemos ahí con el testimonio real de lo que pasó en cada hecho, de cómo los bandidos asaltaron a los policías, cómo lo asesinaron, cómo la señora de un agente fue heroína o cómo un agente fue el héroe de esa jornada, la agresión tan grave, un soldado, un oficial, un marino, y todo eso lo estamos poniendo en contexto y está quedando en audio, en video y en texto en la página web de la Fundación. Entonces, si todo eso no nos da identidad de qué es lo que queremos, es porque realmente no estamos con el propósito de sacar algo adelante. Mil y mil gracias, que Dios nos siga iluminando a todos, y aquí su Fundación siempre abierta para recibir sus escritos, sus puntos de vista, sus videos, sus audios. Por favor, entren a la página web de la Fundación, busquen lo que crean que es conveniente y lo miran, lo analizan, lo comentan, lo distribuyen, y así formamos cultura política, de lo que hablaron varios de ustedes y dijeron que lo que nos falta es cultura política. Y la cultura se adquiere como un sistema de valores. Que Dios nos bendiga y feliz noche para todos. Gracias, feliz noche para todos. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias.